Aquella mañana no fui al hospital para pelear. Fui porque me habían pedido que pasara por las pertenencias de mi madre. Una bata doblada, un cepillo, una bolsa con sus lentes y el brazalete de admisión, todavía con su nombre, su fecha de nacimiento y una hora que después ya no pude sacar de la cabeza. No fue el brazalete lo que me heló, fue el sobre, blanco, fino, con el logo del hospital en la esquina y mi apellido escrito a mano por alguien de enfermería. Adentro venía el alta administrativa, aunque mi madre ya había muerto 2 días antes, y abajo, en la última línea, estaba su firma. Mi madre firmaba con una curva larga en la M y un cierre pequeño, casi tímido. Esa firma no tenía nada de eso. Era dura, recta, insegura, como si alguien hubiera intentado imitarla mirando otra hoja desde lejos. Lo primero que pensé fue lo más simple. Quizá estaba cansada, quizá medicada, quizá yo estaba viendo fantasmas porque el duelo necesita un enemigo para no volverse contra uno mismo. Pero después vi la hora. 6:18 a.m. A esa hora, según lo que yo misma había escuchado por teléfono esa noche, mi madre no estaba orientada. La enfermera me había dicho: «Hoy amaneció confusa, señora Elena. Mejor venga después de las 8 para ver cómo sigue». Y entonces entendí que no estaba sosteniendo un papel. Estaba sosteniendo una versión oficial de algo que yo no había vivido y que, sin embargo, me iba a cambiar la vida. Mi hermano Julián sí estaba allí esa madrugada. Julián, el hijo atento para los demás. Julián, el que llegaba con café para enfermería, saludaba por su nombre a los médicos y hablaba con esa voz baja que hace que todo el mundo crea que está sufriendo más que nadie. Julián, el que durante 8 años dijo que yo era mejor para cuidar, mientras aparecía solo en cumpleaños, crisis y fotos. Yo había pasado 412 visitas con mi madre en ese hospital y en 2 clínicas anteriores. 412. Las conté meses después, revisando estacionamientos, mensajes, permisos laborales, recibos de cafetería. No por obsesión, por necesidad, porque cuando alguien intenta borrarte, empiezas a juntar pruebas de que estuviste viva. El velorio fue un desfile de abrazos para él. ¡Qué hijo más entero! Se nota que cargó con todo. Tu mamá descansó gracias a él. Yo no corregí a nadie, no ese día, porque el dolor cuando está recién abierto no tiene voz, solo memoria. 3 días después, pedí copia del expediente clínico completo. No un resumen, no una constancia, el expediente completo. Me miraron como si eso fuera raro, como si las hijas no tuvieran derecho a querer entender la última semana de su madre. La administrativa me dijo que tardaría entre 7 y 10 días hábiles. Le dije que podía esperar. Lo que no le dije fue que ya no podía volver a dormir con aquella firma metida en la cabeza. El expediente llegó en una carpeta azul, más delgada de lo que imaginé para contener una vida. Había notas de evolución, control de signos, interconsultas, cambios de medicación, órdenes de laboratorio. Leí todo, línea por línea, como si estuviera aprendiendo un idioma que nunca quise hablar. Y en la madrugada del día del alta administrativa encontré lo primero. Paciente con episodios de desorientación temporoespacial. Dificultad para comprender indicaciones complejas. Se sugiere acompañamiento de familiar responsable. Seguí bajando. 6:05 a.m. Sedación ligera por agitación. 6:10 a.m. Paciente somnolienta. Responde de forma intermitente. 6:18 a.m. Firma de alta administrativa. Me quedé mirando esos 3 renglones tanto tiempo que las letras empezaron a deformarse. No hacía falta ser médica, hacía falta ser hija. Si alguna vez te tocó cuidar solo mientras otros llegaban solo a decidir, quédate conmigo hasta el final. Hay historias en las que el dolor no grita, pero deja documentos. Pedí también el consentimiento informado del procedimiento que le hicieron 2 días antes. No porque pensara que allí estaría todo, sino porque en hospitales, como en familias,
La verdad casi nunca vive en una sola página. Tardaron menos en dármelo. Lo abrió frente a mí una chica de archivo con cara de no querer saber nada de nada. Ahí estaba la firma otra vez. Más parecida a la de mi madre, sí, pero todavía temblorosa. Y al lado, un espacio completado por familiar responsable, Julián Arce, hijo. Hasta ahí, legalmente, todo podía parecer normal. Lo que no era normal era la nota de enfermería de la noche anterior. Familiar solicita evitar visitas que alteren a la paciente. Sin nombre, sin parentesco aclarado, sin validación médica específica. Yo había intentado entrar esa noche. Me dijeron que mi madre estaba descansando y que era mejor no moverla. Pensé que era una decisión clínica. Después entendí que quizá no lo había sido del todo. Llamé a Julián, no para acusarlo, para escucharlo. Me atendió al tercer tono. Habló como hablan los que ensayaron la versión antes de contestar. Eli, de verdad no sé qué buscas con esto. Nada, le dije. Solo entender por qué mamá firmó un alta a las 6:18, cuando a las 6:10 estaba somnolienta. Hubo silencio, corto, pero suficiente. Luego soltó una risa mínima. Esa risa de quien no niega porque cree que igual no podrás probar nada. En esos momentos uno firma como puede. No le hablé de la desorientación, no le hablé de la restricción de visitas, no le hablé de la nota sin nombre, todavía no. En cambio le pregunté algo más simple. ¿Por qué pediste que no me dejaran entrar? Tardó en responder. Porque siempre haces drama. Eso fue más doloroso que la firma. No porque fuera verdad, sino porque resumía 8 años. 8 años traducidos por él en una frase útil, práctica, socialmente creíble. Yo no era la hija que cuidó. Yo era la hija intensa, la difícil, la que molestaba. Él se quedó con el papel limpio, yo con el trabajo sucio. A la semana pedí una reunión con atención al paciente. No llevé abogado, llevé copias. El alta, el consentimiento, las notas de enfermería y un cuaderno con fechas escritas a mano. Me recibió una coordinadora clínica y un hombre del área legal. Los dos tenían ese tono educado que se usa cuando quieren evitar la palabra responsabilidad. Expliqué todo sin levantar la voz. La hora del alta, la condición de mi madre, la restricción de visitas, la firma inconsistente, la ausencia de aclaración formal sobre quién pidió aislarla. La coordinadora revisó los papeles. El abogado hizo algo peor. Me miró a mí, no a las hojas, como si quisiera calcular cuánto tiempo tardaría en cansarme. Entonces saqué el brazalete de la bolsa transparente y lo puse sobre la mesa. No servía como prueba legal de nada grande, pero servía para otra cosa, para recordarles que no estábamos hablando de trámites, estábamos hablando de una persona. La coordinadora cambió de postura, pidió salir 5 minutos, tardó 20. Cuando volvió, traía una impresión adicional, un registro interno de trazabilidad administrativa. Ahí figuraba que el formulario del alta había sido cargado primero sin firma digitalizada, luego actualizado 48 minutos después desde una terminal de piso, no desde admisión. Eso no demostraba falsificación por sí solo, pero destruía la idea de una salida limpia, lineal y transparente. Y además había algo más. A las 7:02 am, Julián había solicitado constancia para aseguradora y copia simple de documentación de cierre. Antes de avisarme oficialmente del fallecimiento, ya estaba gestionando papeles. No sentí rabia, sentí un cansancio antiguo, como si por fin tuviera nombre. No hice escena, no amenacé. No dije, los voy a hundir. Solo pedí que dejaran por escrito que iniciaban revisión formal del episodio y que incorporaran mi observación al expediente administrativo. El abogado intentó suavizarlo. Podemos revisar si hubo inconsistencias procedimentales. Le respondí, no, quiero que escriba exactamente esto. Firma realizada en contexto clínico potencialmente incompatible con comprensión plena, con restricción de acceso familiar no debidamente fundamentada en este acto. Levantó la vista por primera vez como quien descubre que la otra persona no llegó rota,
sino preparada. Aceptaron abrir un comité interno. Julián me escribió esa tarde: ¿de verdad vas a hacer esto? Me quedé mirando la pantalla mucho rato. Después respondí una sola línea: ya lo hiciste tú, yo solo pedí la copia. El comité tardó 22 días. 22 días en los que nadie me llamó dramática, porque en los papeles esa palabra no existe. Existen horas, firmas, registros, omisiones. Durante ese tiempo aparecieron pequeñas cosas que terminaron de dibujar el mapa. Un recibo de farmacia hospitalaria a nombre de mi madre, pagado con la tarjeta de Julián a las 6:41 am. Una solicitud de informe para compañía aseguradora. Y una nota de trabajo social donde se asentaba que familiar principal refiere conflicto con hermana y recomienda centralizar comunicación. Familiar principal, así se escribe el borrado cuando usa lenguaje institucional. Yo no quería dinero del hospital, ni una indemnización grande, ni una guerra de años. Quería una sola cosa: que en algún lugar oficial quedara registrado que lo ocurrido no había sido una transición ordenada, sino una cadena de decisiones tomadas sobre una mujer vulnerable mientras se me apartaba de manera irregular. El dictamen no usó palabras heroicas. No dijo abuso, no dijo fraude. Los hospitales no hablan así cuando se protegen a sí mismos, pero sí reconoció déficits en trazabilidad documental, ausencia de fundamentación suficiente para restricción de visitas y necesidad de revisión del consentimiento en contexto de alteración cognitiva. Era poco, y era todo. Con ese documento pedí que corrigieran el cierre administrativo y agregaran una observación anexa al expediente. Lo hicieron. Julián dejó de hablarme desde ese día. Mi tía Nora me llamó llorando. Tu hermano está destrozado. Dice que quisiste manchar la memoria de tu mamá. Le dije algo que nunca había dicho en voz alta. No, lo que manchaba su memoria era dejar esa firma como si hubiera decidido sola. Hubo otro silencio, esta vez del lado correcto. Si llegaste hasta aquí, cuéntame abajo algo simple. ¿Tú habrías seguido hasta el comité o lo habrías soltado antes? Quiero leerte sin juicios. Las semanas siguientes fueron raras. No pasó nada espectacular. Nadie fue esposado. Ningún médico cayó. Ningún familiar confesó en una cocina llorando. La vida real casi nunca regala cierres cinematográficos, pero empezaron a cambiar cosas pequeñas. Una enfermera me escribió desde un número desconocido. Gracias por insistir. Ahora nos piden identificar quién limita visitas y por qué. No supe su nombre. No contesté de inmediato. Me senté con el teléfono en la mano y lloré como no había llorado en el funeral. Porque entonces entendí que mi madre no iba a volver, que yo no había ganado ninguna guerra, pero tal vez otra hija, un día cualquiera, ya no encontraría una puerta cerrada por indicación familiar, sin firma, sin hora, sin explicación. Eso también es justicia, solo que no abraza. Meses antes de enfermar más gravemente, mi madre me había dicho algo mientras le acomodaba una manta en las piernas. Lo peor no es cuando te hacen daño. Lo peor es cuando después escriben que no pasó. No recordé esa frase en el velorio. No la recordé al ver la firma. La recordé al salir del comité, con la carpeta bajo el brazo, cruzando el estacionamiento donde tantas veces la esperé. Entonces fui al auto, abrí la guantera y guardé allí el brazalete. No por morbo, no por apego, sino porque a veces el único monumento posible para una verdad pequeña es un objeto que casi nadie miraría dos veces. Julián intentó acercarse una vez en el aniversario de la muerte. No vino con disculpas. Vino con esa cortesía limpia que usan algunos para empezar de cero sin pagar la cuenta de lo anterior. Podríamos dejar esto atrás. Lo miré sin odio. Eso fue lo más difícil. Le dije, yo ya lo dejé atrás. Lo que no voy a hacer es dejarlo intacto. No respondió. Asintió apenas. Como si por primera vez entendiera que perder no siempre significa ser castigado. A veces significa que ya nadie te cree del todo, aunque sigas sonriendo en todas las fotos familiares. Mi tía siguió invitándonos a comer por separado.
Los primos evitaron tomar partido. El resto de la familia eligió esa neutralidad cobarde que parece paz, porque no mancha el mantel. Yo seguí trabajando, ordenando la casa, donando la ropa de mi madre por tandas, aprendiendo una rutina nueva donde ya no había horarios de medicación, ni llamadas médicas, ni carreras a urgencias. Eso fue la verdadera pérdida. No Julián, no el comité, no la firma. La pérdida fue llegar un martes a las 5 de la tarde y recordar justo al abrir la puerta que ya no tenía que llamar a nadie para preguntar cómo había pasado el día. La justicia arregla papeles. El duelo desordena habitaciones. Una noche saqué de la bolsa el brazalete por última vez. Lo puse junto al acta corregida y al informe del comité. 3 cosas pequeñas, 3 cosas suficientes. Y recién entonces entendí que mi madre no había sido derrotada en esa historia. La habían dejado vulnerable, la habían usado, la habían administrado. Sí, pero al final no quedó solo la versión de otros. Quedó una línea añadida, una objeción formal, una hija que no gritó, no mintió y no se dejó expulsar del relato. A veces eso es lo máximo que se puede salvar. Y a veces eso basta. Si alguna vez te tocó demostrar con papeles algo que tu corazón ya sabía, quiero leerte abajo. A veces contar la historia correcta también es una forma de volver a respirar.